Hoy quiero compartir una palabra que he titulado La guerra espiritual. Y quiero hablar de esto porque cuando uno mira la realidad de nuestro mundo, la realidad de nuestro país, para no ir tan lejos, pues es una realidad de guerra. En este país hay una guerra, guerra de ideologías, guerra de conceptos, guerra de opiniones políticas, la izquierda contra la derecha y no sé qué más cosas. Y la verdad es que nosotros, como seguidores de Cristo, no estamos exentos de sufrir estas crisis. La guerra que nos ha traído esta pandemia, una guerra por la vida, una guerra en contra de la muerte, la guerra financiera, porque si algo ha afectado esta pandemia es la economía de este país. Estamos en una guerra espiritual. Y sé que a muchos este concepto no les gusta y realmente yo también lo miro con mucho recelo. Pero gústenos o no, desde que decidimos entregarle nuestra vida al Señor, desde que decidimos rendirnos a Él, querrámoslo o no, estamos en una guerra espiritual. Y quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y antes de leer el capítulo 6, versículo 10, quiero hablar un poquito del contexto de esta ciudad. Éfeso. Éfeso era una ciudad dada a la idolatría. Allí se adoraban muchos ídolos, entre ellos el mismo emperador, pero de manera particular se le rendía culto a una diosa que no era otra cosa que un asteroide que había venido del espacio llamado Artemisa o Diana. En esta ciudad también se practicaba la prostitución sagrada. Habían lugares donde la gente iba a rendir culto, pero el culto implicaba o incluía poder tener sexo con prostitutas que servían en esos lugares medio extraños. Ni hablar de la brujería, ni hablar de la violencia, de la corrupción, de la maldad. La verdad es que los que vivieron en ese tiempo pensaban que Éfeso era una ciudad controlada por el diablo. Y cuando uno piensa en Éfeso, cuando yo pienso en Éfeso, pienso en la realidad de nuestro país. Una realidad tan dura y tan difícil. Corrupción, violencia, caos, inmoralidad, etcétera. Pero a pesar de eso, a pesar de que Éfeso era una ciudad pareciera controlada por el diablo, en esa ciudad se pudo plantar, se pudo levantar una de las iglesias más grandes del primer siglo. Y a esa iglesia Pablo le escribe una carta. Pablo le escribe una carta y en el capítulo 6, versículo 10, termina con estas palabras. Le invito a leer conmigo este texto. La palabra de Dios dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amén y amén. El apóstol Pablo termina su carta hablando de la realidad de nuestra guerra espiritual. Y amados hermanos, en el ámbito de la guerra espiritual tenemos que entender que esto es algo muy serio. Esto no se puede tomar a la ligera. Realmente no. No podemos hacer lo que algunos tristemente han hecho en la guerra espiritual, y es, por un lado, exaltar desmedidamente al diablo. Hay algunos que ven al diablo en la sopa, que tienen miedo del diablo, se levantan y viven como esquizofrénicos, paranoicos, pensando que el diablo les está hablando, que los está persiguiendo o atacando. No podemos hacer eso, pero tampoco podemos ignorarlo. Y me temo que uno de los riesgos más grandes que como pueblo de Dios podemos cometer, o un error que podemos cometer, es sencillamente ignorarlo. Dijo uno de mis escritores favoritos: quien no se ha encontrado con el diablo es que va por el mismo camino. Inevitablemente estamos en una guerra espiritual. Pablo aquí utiliza un lenguaje militar, dando a entender claramente la realidad de ese conflicto, de esa guerra en la que nos encontramos. Una lucha, una guerra que no va a terminar sino hasta que lleguemos a nuestro destino. En el versículo 10, el apóstol Pablo empieza diciendo algo así como: por último. Otras versiones lo dicen: por lo demás. Es como diciendo, mire, por el tiempo que les queda, estén pilas, estén en la jugada. Porque entre las dos venidas de Cristo a la tierra, la primera venida cuando vino a redimirnos, a salvarnos, a morir en la cruz, y la segunda cuando vendrá en gloria, vamos a estar en guerra, querrámoslo o no. Pero la buena noticia, porque no son malas noticias, la buena noticia es que podemos ganar esta guerra espiritual. Así es. Podemos vencer el mal. Escriba eso en el chat, envíeselo a alguien, escríbalo para usted. Podemos vencer el mal. Y en este pasaje quiero resaltar brevemente 3 claves que nos van a ayudar a vencer el mal. 3 claves que son fundamentales para poder enfrentar y salir victoriosos de esta guerra espiritual.
La primera de ellas, para vencer el mal, debemos, en primer lugar, conocer su realidad. Tenemos que entender que el mal es una realidad innegable. Cuando uno ve tanta destrucción, tanta muerte, tanta descomposición, tanta maldad en este planeta, inevitablemente es que el enemigo está detrás de eso. Es que falta la luz, es que falta el evangelio. Y el apóstol Pablo en el versículo 12 nos va a describir cómo son esas fuerzas oscuras. Mire, por favor, lea una vez más el versículo 12 conmigo. Dice Pablo, porque nuestra lucha, ojo, no es contra seres humanos. Y eso sería bueno que en este tiempo que vive nuestro país lo entendiéramos. No estamos en lucha con el que opina diferente, con el que piensa diferente. No. Nuestra lucha, dice Pablo, es contra poderes, contra potestades, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo 12 nos muestra claramente que no podemos subestimar al enemigo. Esa es la razón por la cual muchos creyentes son derrotados tan fácilmente en esta guerra. Pablo nos dice que las fuerzas del mal, que las fuerzas de las tinieblas tienen por lo menos 3 características. Número 1, son poderosas. Pablo, con este lenguaje que usa, poderes, autoridades, potestades, lo que está mostrando es que sencillamente esta lucha es contra fuerzas que son muy poderosas. Pero quiero aclarar algo, son muy poderosas, más poderosas que nosotros, pero no más poderosas que nuestro Dios, jamás. La guerra espiritual del enemigo no es contra Dios. Dios no tiene rival. El diablo no le da ni a los talones. La guerra espiritual es contra nosotros, los seguidores de Jesús. Y tenemos que entender que son fuerzas muy poderosas, muy estructuradas, muy estratégicas. Son fuerzas que gobiernan las naciones, que influyen gobernantes, que influyen líderes políticos, líderes económicos, religiosos. De eso no nos quepa la menor duda. Pero una segunda característica de estas fuerzas de las tinieblas es que son malas, malas. Por eso en el texto dice, son fuerzas que dominan este mundo de tinieblas. Son fuerzas malignas en las regiones celestiales. Estas fuerzas espirituales, llamémoslos demonios o como sea, no tienen códigos morales, no. Son malos en todo el sentido de la palabra. Buscan robar, matar, destruir, buscan tentar, acusar, engañar, devorar. Ese es el plan. Nuestro enemigo no tiene compasión de nada. Nuestro enemigo es muy malo y muy perverso. Pero además, estas fuerzas de las tinieblas son astutas. Por eso en el versículo 11, Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las, oiga esa palabra, artimañas. Y esa expresión artimañas nos dejan ver su astucia. Son sagaces. El diablo nunca va a venir de manera grotesca y vulgar a enfrentarnos. Él lo hace. Y cuando uno mira la Biblia, lo hace por medio de la tentación. Y esto no solo se limita a lo sexual, tentación financiera, tentación en el carácter, tentación en muchas cosas.
La otra forma como el diablo viene contra nosotros es por medio de la acusación, acusándonos, señalándonos, haciéndonos creer que Dios no nos ama y que no nos ha perdonado. Pero una de las formas que a mí me parece que más usa en este tiempo el enemigo es a través del engaño. Él es un engañador. Él es experto, maestro del disfraz. Es un maestro de la actuación y sabe engañarnos. No aparece como el dibujito del América de Cali con cachos y cola y no. Aparece como un ángel de luz, como algo bueno. Y lo hace en este tiempo a través de ideologías, a través de propuestas que la gente como que dice, wow, sí. Pero la forma que me parece que utiliza con algunos cristianos es el hacerle creer que Él no existe, como para que nos olvidemos de Él. Porque olvidarnos del enemigo es como hoy, olvidarnos del COVID. Como ignorar que es una realidad y es una amenaza latente. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocer su realidad. La realidad del mundo, la realidad de la maldad, la realidad de las tinieblas. El mal en esta sociedad, en este mundo, es de origen espiritual muy real. Y la única forma de vencerlo, como dice Pablo, es con armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto no es con terapia, esto no es con autoayuda, no. Esto no es con pensamiento positivo, esto es con el poder del Espíritu Santo. Pero una segunda clave que nos va a ayudar a ganar esta guerra espiritual y a vencer el mal es cambiar nuestro estilo de vida. Para vencer el mal debemos cambiar nuestro estilo de vida. Y cuando el apóstol Pablo plantea aquí lo de la armadura de Dios, es bueno que nosotros entendamos que esto de la armadura no es algo medio místico, medio esotérico, medio extraño. Porque hay cristianos que en la mañana hacen como un ritual. Me coloco el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el casco y hacen cosas medio raras. No. Cuando Pablo escribe esta carta, está preso en una cárcel romana. Y lo más seguro es que por muchos días Pablo ve a un soldado romano, a los cuales sabemos por otras cartas que él evangelizó y ganó para Cristo. Y lo más probable es que él tiene que ver toda la armadura que él traía, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco, la espada. Y por eso Pablo utiliza esta analogía para ilustrar la forma como Dios nos equipa para enfrentar esta guerra espiritual, para vencer el mal. Y realmente lo que está diciendo Pablo es que tenemos que vestirnos. Y eso de vestirnos significa que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Un cristiano verdadero, si quiere ganar esta guerra, no puede seguir siendo el mismo. De hecho, si sigue siendo el mismo, pues no es cristiano. No ha nacido de nuevo. Un cristiano verdadero es totalmente diferente. Es sal y luz. Piensa diferente, habla diferente, actúa diferente. Ser cristiano no es tener información en la cabeza acerca de la Biblia, de Dios o del Evangelio. No. El cristiano verdadero se conoce por su estilo de vida. Y en la Biblia encontramos pues personas que tristemente perdieron la guerra porque tenían un mal estilo de vida. Personas como Sansón, que a pesar de haber sido
consagrado por su familia, dedicado a Dios, a pesar de que creció en el templo, pero no cambió su vida nunca. No. Su estilo de vida lo llevó a fracasar, lo llevó a actuar mal, obviamente. Saúl también tuvo un mal estilo de vida que le llevó a terminar mal. Noé, después de salir del arca y emborracharse, un mal estilo de vida que trajo maldición a sus generaciones. El mismo Pedro, que se queda dormido cuando tiene que orar, que se junta con malas amistades, pues sencillamente están mostrando un mal estilo de vida. Y aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esto nos lleva a entender que nuestro estilo de vida tiene que caracterizarse porque ahora somos personas íntegras. Un cristiano gana la guerra espiritual siendo íntegro. El cinturón de la verdad era el que le permitía al soldado los movimientos rápidos. Era el que amarraba el vestido. Era el que le daba libertad para avanzar. Allí en ese cinturón se apoyaba la espada. Era el que impedía que la persona quedara en vergüenza. ¿Sabe? Integridad significa no tener absolutamente nada que esconder. Integridad es no tener doble vida, es no ser hipócritas, no mentir. Cuando alguien miente, está cayendo en el territorio del enemigo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero allí, en ese mismo texto dice que tenemos que estar protegidos por la coraza, que era como un chaleco que cubría los órganos vitales, la coraza de justicia. Esa coraza protegía allí donde estaba el hígado, donde estaba el corazón, los órganos vitales, pero especialmente el corazón. Así que ojo, si esta coraza solo protegía el pecho, significaba que no teníamos opción. No podemos darle la espalda al enemigo. La justicia es vivir sin tener nada de lo que el enemigo nos acuse. La justicia es vivir sin culpas. Es entender que hemos sido justificados no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo mantenemos esta coraza de justicia? ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo nos vestimos de justicia? Diariamente, reconociendo, confesando nuestro pecado y apartándonos de él. Los pecados no se esconden, los pecados se confiesan, se combaten y se vencen. Pero hay algo más. En el versículo 15, el estilo de vida que debe caracterizar a un cristiano dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Es decir, un cristiano verdadero se caracteriza porque siempre está evangelizando. Ganamos la batalla cuando evangelizamos. Y cuando evangelizamos, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Miren, en esta guerra espiritual, nosotros no podemos ser neutrales. Jesús dijo, o es por mí o es contra mí. Y nuestra misión es tener las botas puestas, los zapatos puestos para ir a libertar a otros, para ir a anunciar el evangelio, para compartir. Es decir, cuando tú anuncias el evangelio, estás ganando la guerra. Cuando te quedas callado, la estás perdiendo. Porque si hay algo que el enemigo odia, es el evangelio. Es el evangelio. Y en medio de esta crisis social,
la iglesia es criticada porque, no, ellos solo anuncian el evangelio, pero es que el evangelio es poder de Dios. El evangelio transforma la vida radical de una persona, y no solo la vida en la tierra, la vida en la eternidad. Tenemos que evangelizar. Esa es la forma como hacemos guerra espiritual. En el versículo 16 dice el texto también: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo era una pieza más o menos de 1,20 de largo por unos 75, 80 de ancho, y protegía todo el cuerpo. Era de madera, pero estaba recubierto de hierro para que cuando cayera una flecha, pues no fuera quemado. Y lo que dice el enemigo es sencillamente que si tú y yo no tenemos esa fe, pues el enemigo fácilmente nos va a atacar y nos va a quemar. ¿Y cómo lo hace? Por medio de esos dardos o flechas, como dice esta versión. ¿Qué flechas? Esos ataques. Satanás sabe cuál es tu punto débil. Si es la lujuria, si es la ira, si es el amor al dinero, si es qué cosas, lo que sea. Y por allí el enemigo te va a atacar en la duda, en el miedo, en la inseguridad. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser fieles, porque la palabra fe en este contexto implica ser fieles. Y tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. Y aunque el mundo que vivimos es tan complicado y es fácil apartarse y cambiar el evangelio por otra ideología y cambiar a Cristo por otro líder, tenemos que ser fieles. Así como Job, que se mantuvo fiel aunque hubo prueba. Use el escudo de la fe, crea lo que dice Dios y manténgase fiel. Así vas a ganar esta guerra. En el versículo 17 dice: tomen el casco de la salvación. El casco protegía la cabeza, además de que era un adorno posiblemente, pero era para proteger la cabeza. ¿Y cómo nosotros protegemos nuestra cabeza? Sencillamente valorando nuestra salvación, el casco de la salvación. Valorar la salvación, entender que lo más valioso que tú y yo tenemos no es una casa, no es un carro, no es un trabajo, ni siquiera la salud. Lo más valioso que tenemos es la salvación. El saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El saber que si un día tenemos que morir por lo que sea, pues nuestra vida no termina. Al contrario, entra en una plenitud mayor. Y podemos decir, como el salmista: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la casa del Señor, viviré por largos días. Si hay algo que nos da protección y seguridad, es saber que somos salvos. Es saber que esta vida no lo es todo. Es saber que en esta vida todo es pasajero y que este mundo no va a mejorar como quisiéramos. Pero en el versículo 17 termina con otra herramienta. Es como la única arma ofensiva. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única pieza que sirve para defenderse, pero también para atacar. Y recordamos a nuestro Señor Jesús, allí en el desierto, cuando Satanás viene a atacarle, cuando Satanás viene a tentarle, cuando Satanás viene a hacerlo fracasar, y lo que hace Jesús es declarar la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Y esa es la forma como vamos a ganar esta guerra, proclamando la palabra.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tenemos que leer la Biblia, meditarla, memorizarla. Ahora empezamos un nuevo libro, el libro de los Salmos. Hoy el Salmo número 2, qué salmo tan lindo. Jesús es la única opción, la mejor opción que le queda a este planeta. Es Él, no hay otra opción. Tenemos que aprender a amar la palabra y a vivir la palabra. Todo esto que Pablo describe aquí, la armadura de Dios, no es otra cosa que la descripción de nuestra forma de vida, del estilo de vida que debemos llevar, porque no es una armadura cualquiera, es la armadura de Dios. Es Dios quien la provee. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Realmente tu estilo de vida sí demuestra que has tenido una experiencia con Dios? Porque si tu estilo de vida no es el correcto, el diablo te va a atacar. El diablo te va a hacer daño. El diablo te va a avergonzar. Tenemos que cambiar y corregir nuestro estilo de vida. Pero hay una tercera estrategia para vencer el mal. Y no solo es conocer la estrategia del mal, no solo es cambiar nuestro estilo de vida, sino confiar en el poder de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Entender que esto no se trata de hágalo usted mismo, descubre el campeón que hay en ti o algo así por el estilo. No. Esto se trata de aprender a rendirse, a depender completamente de Dios. Mira el versículo 10 como lo empieza el apóstol Pablo. Dice, fortalezcanse. ¿Con qué? Con el gran poder del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza, nuestra capacidad no proviene de nosotros, proviene del Señor. Tenemos que fortalecernos en el gran poder del Señor. Y la confianza se fortalece a través de la oración. Si tú miras en estos últimos versículos, la palabra que más se repite es orar. Versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu. Es que nuestra oración la guíe en el Espíritu. No solo es orar en lenguas, sí es eso, pero más que eso, es que nuestras oraciones no sean monótonas, vacías, repetitivas, como de piloto automático. No, que el Espíritu Santo nos impulse a orar, como dice Pablo en la carta a los Romanos, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que Él nos guíe. Allí mismo en el versículo 18, terminando, dice, manténganse alerta y perseveren en oración. 19, oren también por mí, dice Pablo. Oren por mí. Y en el 20 dice, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Te das cuenta? El énfasis repetitivo está en la oración. Cuando una persona, cuando un cristiano vive sin orar, lo que está mostrando es autosuficiencia. Ahí sí cabe lo que dicen las hermanitas. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Y por qué se lo devora? Por su autosuficiencia. Por eso de yo puedo solo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te va a zarandear? Y él dice, no, conmigo que no, conmigo no puede. Y finalmente terminó derrotado esa hora. No orar es orgullo. No orar es pecado. No orar es carnalidad. No orar es autosuficiencia. No orar es sacar a Dios de nuestra vida. Tenemos que aprender a orar. Y Pablo dice que no solo orar por usted, sino orar por otros. Pablo dice, oren por mí, oren para que pueda predicar. Y yo les quiero reiterar, si algo
sostuvo y sacó en victoria a esta familia, a mi esposa, a mi hija Marcela, a mi hijo Samuel y a mí. Fue su oración. Gracias. Y qué linda esta dinámica de oración que estamos viviendo. 40 minutos de poder, porque ahí está el poder, en la oración. En la oración. Tenemos que orar. Orar para que el evangelio se proclame. Tenemos que orar de manera continua, no solo en las crisis, siempre. Nuestra oración debe ser perseverante, continua. Esto es como en la guerra, no nos podemos dormir. Si estamos de centinelas, tenemos que estar allí. Tenemos que orar, orar para que Dios transforme esta nación, para que Dios transforme la vida de las nuevas generaciones. Cuando tú lees la Biblia, pues vas a encontrar, si así se le puede llamar, que el secreto del éxito de hombres y mujeres de la Biblia fue la oración. Abraham oraba continuamente, donde quiera que iba, levantaba altar. Cuando no lo hizo, tuvo problemas. Jacob se convirtió en Israel cuando se rindió, cuando le dijo al Señor, me rindo, y oró de verdad, verdad. José era alguien que la Biblia dice, Jehová estaba con él y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Indudablemente había una vida de oración detrás de José. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cuando uno lee el Éxodo, como que Dios no hacía casi nada sin consultarle a Moisés. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Elías, mi tocayo. Elías dice la Biblia que era un hombre y un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que oró. Y oró y no llovió, y oró y llovió, y oró y cayó fuego. Y la oración era lo que le daba el poder, a pesar de su naturaleza igual a la suya. Esther oraba, ayunaba, David oraba, de eso tratan los salmos. La iglesia del primer siglo era una iglesia orante. El mismo Señor Jesucristo vivió en esta tierra y vivió como hombre lleno del Espíritu Santo. No usó sus poderes como Dios, no lo hizo, sino que continuamente lo vemos orando, Dios, Padre, guíame, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Orando. ¿Y qué se podrá decir de nosotros? Situaciones como las que estamos viviendo no se pueden enfrentar de otra manera, sino a través de la oración. Porque si con pandemia, con caos, con crisis, no oramos, entonces, ¿cuándo vamos a orar? Tenemos que orar. Amados hermanos, con cristianos que conocen la naturaleza del enemigo, que tienen un estilo de vida diferente y que confían en el poder de Dios, hermanos, no hay diablo que aguante. Cuando decidimos vivir así, vamos a vencer la tentación, vamos a rechazar la acusación, vamos a vencer el engaño. Es más, aunque el diablo algún día tratara de matarnos, pues no va a lograr mayor cosa, porque podría uno pensar que Dios permitió que matara a Esteban, pero por ese Esteban se levantó un Saulo. ¿Y cuántos más se levantaron ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos para predicar el evangelio? El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que les animo, mis amados hermanos, a enfrentar esta guerra espiritual, pero a enfrentarla con armas espirituales, a enfrentarla en oración, a enfrentarla en el poder de la palabra declarada, la palabra memorizada.
a enfrentarla en el poder de una vida rendida al Espíritu Santo. Esta guerra Cristo ya la ganó por nosotros. Por eso, como Pablo, podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. Como cristianos, no luchamos por la victoria, sino que luchamos desde una posición de victoria. Yo no sé cuál sea la situación que estás enfrentando hoy, pero te quiero animar a que la enfrentes en el poder del Espíritu Santo, con armas espirituales. Que ores y ores y ores. Hablemos con Dios en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra siempre va a producir un efecto y un resultado. Señor, y creemos que así como en Éfeso, una ciudad que parecía gobernada por el diablo, se pudo levantar una gran red de iglesias. Así también creemos que en este país, Colombia, se va a levantar una gran red de iglesias, iglesias llenas del Espíritu Santo, iglesias que saben vivir la vida cristiana, que tienen un estilo de vida diferente, que enfrentan al enemigo con armas espirituales. Una iglesia que no es carnal, que no es autosuficiente. Una iglesia formada por cristianos orantes, por cristianos dependientes del Espíritu y de la palabra. Señor, yo te pido por favor que ayudes a mis hermanos que hoy están enfrentando luchas. Algunas luchas son luchas espirituales. Están luchando con la tentación. Están luchando con la culpa. Están luchando con las emociones, con la inestabilidad, con la depresión, con la angustia. Algunos, Señor, están teniendo luchas morales en su sexualidad, en hábitos pecaminosos, en adicciones destructivas. Algunos están luchando con la salud física, con una enfermedad, otros en crisis financiera. Yo no sé, Señor, pero lo que sea que tus hijos están enfrentando, ayúdales, Señor, a entender que son armas espirituales las que tenemos que usar para ganar esta guerra. Levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos, levántalos, Señor, levántalos, Dios, impúlsalos a la oración. Dales amor por la palabra, dales amor por tu presencia. Señor, que en ellos se vea odio por el pecado, odio por la maldad y amor por ti, amor por tu verdad, amor por tu presencia. Señor, levanta tu iglesia como una iglesia guerrera, como una iglesia espiritual, como una iglesia que depende de ti, como una iglesia orante, como una iglesia de la palabra, como una iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Yo te lo ruego en esta hora, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amada, amada iglesia, amada iglesia, unas fallitas técnicas ahí, pero bueno, ya las superamos. Reciban esta palabra y quiero animarlos a que tengan un fuerte tiempo con Dios cada día. No hagan nada, no empiecen nada sin hablar con Dios, sin leer lo que dice su palabra. Que el Señor me los bendiga
Recuerden que les amo, que oro por ustedes, que estoy para servirles, que todo el cuerpo pastoral estamos atentos a servirles y pueden contar con nosotros. En esta guerra no estamos solos, somos parte de un gran ejército. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén y amén. Un gran abrazo, cuídense mucho y seguimos juntos extendiendo el reino de Dios a las generaciones.